Desde la Ciudad de México te saludo y me alegro que me acompañes. Bienvenido al podcast de Connection Tree. El día de hoy vamos a platicar respecto a una herramienta muy importante en el liderazgo y para la gestión y desarrollo de personas. Hablaremos del feedback o retroalimentación. Y te cuento, hace pocos días tuve la gran oportunidad de platicar con una líder a la que admiro mucho y que es también una de las mujeres que más han marcado mi vida. Y cuando platicaba con ella, me di cuenta de que al igual que muchos otros líderes, se le complica el dar feedback a sus colaboradores. Y es que a pesar de que se ha escrito mucho respecto a la importancia del feedback y que debemos de considerarlo como un regalo, la verdad es que son pocas las personas que saben darlo acertadamente. Y más aún que saben envolver el regalo de una manera adecuada. Y hablando de este punto, vamos a empezar con eso, con el feedback como regalo. Y me gustaría preguntarte, cuando das un regalo, ¿cuál es la intención que persigues al dar ese regalo? ¿Cómo quieres que se sienta la persona? ¿Qué quieres que haga con ese regalo? Muy seguramente tus respuestas son que das el regalo porque lo estimas, lo aprecias, para demostrarle que le quieres. Y a lo mejor las emociones que buscas generar en esa persona es que se sienta feliz, que se sienta reconocido y también quieres que use el regalo. Ahora, cuando hablamos del feedback, ¿persigues estos mismos objetivos? La gente lo siente de esta manera. Es decir, cuando tú dices, Mariana, te voy a dar, ven que te voy a dar feedback. Mariana dice, wow, me van a dar feedback. O de repente cuando dices, Miguel, te voy a dar feedback, los demás se quedan enojados y dicen, wow, Miguel, 3 veces que le dan feedback este mes y a mí no me han dado feedback ni una sola. O la reacción cuando dices, Mariana, te voy a dar feedback, es de que las demás personas se quedan con un rostro de preocupación pensando, chin, seguramente lo van a regañar. Fíjate, estamos hablando desde la intención y desde cómo lo está percibiendo el resto de la gente alrededor. Entonces, vamos a empezar a hablar propiamente de feedback y el primer paso será hablar de qué es un feedback efectivo, cuáles son sus características. Y entonces, pon mucha atención, por favor. Punto número 1. El feedback efectivo debe de ser comprensible. ¿Y a qué nos referimos con que debe de ser comprensible? Debe de ser comprensible para el otro. Oye, pero si yo lo dije de una manera muy clara, sí, pero el otro no te entendió. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú le hablaste desde el lenguaje o desde la jerga de los ingenieros o desde los TI y de repente la otra persona recibe el feedback y no lo comprende. ¿Sí estás de acuerdo? Tienes que hablar en el lenguaje del otro, no en el tuyo. Punto número 2. El feedback debe de ser específico. Y cuando hablamos de específico, estamos hablando de que el feedback se refiere a comportamientos y el impacto de estos comportamientos en su desempeño. El feedback debe de versar sobre comportamientos observables y no interpretaciones personales. Es decir, tiene que ser un comportamiento que tú hayas visto. Imagínate esta situación. De repente llegas y le dices a tu colaboradora, Julieta, dices, Julieta, tienes mala actitud. ¿La mala actitud es un comportamiento? Piensa respecto a esto. Si te das cuenta, la mala actitud no es un comportamiento observable. Porque me puedes decir, no, es que la mala actitud sí se ve porque son gestos, son movimientos, son... Sí, si te fijas, cuando hablamos de mala actitud estamos hablando de una serie de comportamientos. Arrojaste los papeles sobre la mesa, levantaste el tono de voz, hiciste mala cara, hablaste con palabras altisonantes. Son una serie de comportamientos. Entonces es muy importante que cuando demos una retroalimentación lo hagamos con comportamientos observables específicos. Ahora,
¿Cuáles son los objetivos que persigue la retroalimentación? Fíjate muy bien, estamos hablando de comportamientos observables. ¿Cuáles son los objetivos que persigue la retroalimentación? Objetivo número 1, que un comportamiento que sí se está dando, se siga dando. Es decir, Julieta llegó puntual a la reunión. ¿Qué es lo que quiero? Que siga llegando puntual a la reunión. Por eso le doy retroalimentación, para que lo siga haciendo. Objetivo número 2, que un comportamiento que no se está dando, se dé. Miguel no presentó el reporte comercial del mes de julio. ¿Por qué le doy retroalimentación? Porque quiero que haga ese comportamiento. Y 3, que un comportamiento que sí se está dando, deje de darse o se modifique. Entonces, si de repente María está entregando el reporte de una manera desordenada, le doy retroalimentación para que cambie la forma en la que está generando el reporte. ¿Sí estamos de acuerdo? Seguimos todavía en la característica de específico. Vámonos a la siguiente característica de la retroalimentación. La retroalimentación tiene que ser oportuna. Y oportuna en cuanto a dos cosas. Uno, oportuna en cuanto al tiempo. Yo te pregunto, ¿has tenido de mascota un cachorrito, un perrito? ¿Lo has entrenado tú? ¿O conoces a alguien que haya tenido un perrito de mascota? Cuando el perrito hace sus gracias el lunes, ¿lo corriges hasta el viernes? Evidentemente no, evidentemente corriges al perrito lo más cerca del comportamiento. Lo único que ocurre es que cuando hablamos de retroalimentación, se nos olvida y entonces cuando nuestro colaborador tiene un comportamiento el lunes, nosotros nos esperamos 3 meses, 6 meses para dar la retroalimentación. Y en ese momento pareciera que ya es hasta venganza, porque nos sentamos en una posición de poder y es como que, muy bien, bienvenido. Te tengo juntas todas las correcciones de estos 6 meses. De nada sirve. La retroalimentación tiene que ser oportuna, es decir, lo más cerca del comportamiento. La teoría, la teoría dice que no deberían de pasar más de 48 horas. Desde mi experiencia personal, yo te recomiendo que no dejes pasar una semana. Es decir, si tu colaborador tuvo un comportamiento del cual debes de dar retroalimentación y lo tuvo el lunes, no esperes hasta que llegue el siguiente lunes. Martes, miércoles, jueves, da la retroalimentación. Viernes, ya muy tarde, da la retroalimentación. No dejes que pase. El feedback también tiene que ser oportuno en cuanto a la emoción. Y fíjate, hablábamos de que el feedback es un regalo. Entonces, si la persona a la que le vas a dar la retroalimentación está enojada o enojado, no le des la retroalimentación. Y de igual forma, si tú estás enojada o enojado, no des retroalimentación. Siempre hago este ejercicio. Imagínate la retroalimentación como un regalo. Y la otra persona es tu pareja. Si tu pareja está enojada, enojadísima, engendrada en pantera, y tú llegas con tus chocolatitos y le dices, mi amor, te traje estos chocolatitos, ¿qué va a pasar? Tu pareja muy seguramente te los va a botar y te los va a poner de sombrero. O ahora imagínate que quien está engendrada en pantera eres tú y le vas a dar el regalo a tu pareja. Vas a llegar de las de acá de toma, aquí tienes tu regalo. Si te das cuenta, no funciona. Entonces, toma en cuenta la emoción de la otra persona y también la tuya. El feedback tiene que ser oportuno también en cuanto a la emoción. Siguiente, la retroalimentación tiene que ser accionable. ¿A qué nos referimos con que debe ser accionable? Que la persona tiene que poder hacer algo con eso que le estás diciendo. Si la persona no puede hacer nada con lo que tú le estás diciendo, entonces no estamos hablando de una retroalimentación, estamos hablando de una crítica. ¿Sí? Entonces, procura que la retroalimentación que tú le des a la persona le sirva, es decir, que pueda hacer algo con ella. Y finalmente, el último punto
de un feedback efectivo. Y no porque es el último, es el menos importante. De hecho, es uno de los más importantes. El feedback debe de ser frecuente. ¿Y qué significa frecuente? Ah, Roberto, es que aquí en la empresa lo damos una vez al año. O, ay, Roberto, es que aquí hacemos evaluación del desempeño de manera semestral. O, ay, Roberto, es que lo damos el feedback de manera trimestral. No. ¿Sí? Una vez al año no es frecuente. 2 veces al año no es frecuente. 3 veces al año no es frecuente. La frecuencia la va a dictar la persona y su comportamiento. Habrá personas a las que les tengas que dar 2 feedbacks al mes. Habrá otras a las que a lo mejor les vas a tener que dar 2 feedbacks a la semana. Y habrá personas a las que muy probablemente les tengas que dar feedback todos los días. Esa es la clave, ¿sí? La frecuencia es lo que lo dicta. Ya hablamos de que tiene que ser oportuno y de la par tiene que ser frecuente. Es decir, oye, veo un comportamiento positivo, ¿qué hago? Le doy feedback. Oye, veo un comportamiento que se está desviando, le doy feedback. Recuerda, tiene que ser oportuno, es decir, tiene que ser muy cerca del momento. Y como tiene que ser frecuente, pues entonces lo vas a estar dando de una manera frecuente. Estas son las características del feedback, ¿sí? Entonces, qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que seguir estos puntos básicos. ¿Sí me explicó? Ahora, otro elemento muy importante para que el feedback sea efectivo tiene que ver con el nivel de confianza que hay en tu equipo. Ponte a pensar en esto. Imagínate un equipo en el que no hay confianza, en el que todas las personas se andan cuidando, en el que nadie puede hablar abiertamente, en donde de repente todos están tratando de proteger sus pequeños territorios. En este modelo que te estoy planteando, ¿tú crees que alguien asumiría un riesgo? Claro que no. ¿Por qué? Porque fíjate, si no hay confianza, lo que pasa es que la gente no asume un riesgo porque en caso de equivocarse, el error puede salir muy caro. Entonces, si no hay confianza, la gente no asume riesgos, porque el error se persigue y el error se castiga. Si el error se castiga, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la gente no va a asumir su responsabilidad. Entonces, cuando yo voy a llegar a darle feedback, la persona se va a defender. Y lo que va a ocurrir es que a la persona le va a dar esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Que cuando empieza a dar la retroalimentación, la persona va a empezar con es que. Y fíjate, todo lo que viene después del es que es una justificación, es una mentira. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar desde la base, la confianza dentro del equipo. Que las personas sepan que podemos discutir. Es más, podemos discutir acaloradamente y podemos no estar de acuerdo, pero la idea es, hay confianza y podemos expresar ideas. Y puedes asumir riesgos. Oye, y si me equivoco, no te preocupes, nada más avísame rápido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay confianza, te vas a enterar, pero muy tarde. ¿Vale? Entonces, cuando el error no es perseguido, cuando el error se ve como un paso en el proceso del aprendizaje, la gente estará más abierta y más dispuesta a recibir feedback. ¿Cómo podemos trabajar la parte de la confianza en nuestros equipos? Fácil. El elemento abajo de la confianza se llama vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad tiene que ver con la autenticidad. ¿Qué tanto las personas se pueden mostrar auténticas? ¿Qué tanto las personas pueden levantar la mano y decir, no sé? ¿O qué tanto las personas pueden levantar la mano y decir, oye, es que no puedo, necesito ayuda? ¿O qué tanto las personas pueden levantar la mano y decir, chin, me equivoqué? Fíjate, esta parte de la vulnerabilidad genera la confianza. Esto propicia que las personas intenten nuevas formas de hacer las cosas. Llevará a tu equipo a poder innovar y también te dará la oportunidad a ti de poder dar feedback efectivo. Ahora,
Para terminar, me gustaría hablar de lo que es el feedback positivo, es decir, el feedback de reconocimiento y el feedback de mejora. Es el feedback con el cual ayudamos a la persona a enderezar el camino. Oye, Roberto, ¿y el feedback negativo? No hay feedback negativo. El único feedback negativo es el que no das, ¿vale? Si hablamos de estos dos feedbacks, feedback positivo y feedback de mejora, ¿cuál se te ocurre que sería la razón entre ambas? Es decir, ¿cuántos feedbacks positivos tengo que dar para dar un feedback de mejora? ¿Se te ocurre que sería 1-1, 2-1, 1-4? ¿Cómo se te ocurre? Te cuento un poco acerca de la investigación. Fíjate, la investigación en neurociencia ha demostrado que nuestro cerebro gasta más energía cuando se enfoca en lo negativo que la energía que gasta en lo positivo. Es decir, nuestro cerebro va a secretar más cortisol, adrenalina, noradrenalina cuando nos pasa algo malo, que la dopamina o serotonina que secreta cuando pasa algo bueno. Más o menos la razón tendría que ir de 6-1. Es decir, tendríamos que dar 6 retroalimentaciones positivas por una de mejora. Ay, Roberto, no inventes. Entonces voy a sentar a Julianita y le voy a decir, Julianita, siéntate, te voy a dar 6 retroalimentaciones positivas para darte la de mejora. No, evidentemente no. Sonaría absurdo. Pero fíjate, si lo hacemos de manera frecuente, es decir, lo más seguido posible, de acuerdo al desempeño de la persona, y si lo hacemos de una manera oportuna, lo que va a ocurrir es que cuando vemos un comportamiento positivo, lo reconocemos, cuando vemos uno de mejora, damos la retroalimentación adecuada. Si lo vamos haciendo de una manera frecuente y oportuna, tal vez no llegues al 6-1, pero quizá lleguemos algún día al 1-1. Porque hoy en día, la verdad es que la mayoría de los líderes nos enfocamos más en dar la retroalimentación de mejora. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar ambas partes. Tenemos que tanto reconocer a las personas como darles la retroalimentación de mejora. Oye, Roberto, ¿y les voy a reconocer por cosas que son su trabajo? Sí, les vas a reconocer por cosas que son su trabajo. ¿Por qué? Porque quieres que el comportamiento se siga dando. Ay, Roberto, ¿y entonces lo voy a reconocer por llegar puntual a la reunión? Sí, reconócelo. Reconoce incluso los pequeños logros, porque lo que estás buscando es gestionar personas, ayudarlos a desarrollarse. Esa es la finalidad última del feedback. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en este podcast. Espero que te sirvan nuestros tips y espero que muy pronto volvamos a vernos. Te saludo. Gracias.